más noticias. Buenas noches y de nuevo bienvenidos. Hablamos del Ministerio de Salud a esta hora, que presentó el borrador con las bases de la resolución que reglamentará el aborto, esto según lo ordenado por la Corte Constitucional. El documento, Paula, ha generado controversia. La Iglesia Católica muy temprano puso literalmente el grito en el cielo. Promovió un plantón frente a las instalaciones del Ministerio de Salud y ellos dicen que es mejor dilatar un poco la discusión del tema. Es más, dicen que no es al gobierno al que le toca reglamentarlo, sino que es al Congreso. El presidente de la República, Iván Duque, se refirió al borrador de la resolución presentada por el Ministerio de Salud sobre la reglamentación de la interrupción voluntaria del embarazo. Para mí la vida empieza desde la concepción. Pero seamos claros, en Colombia el principio general es de prohibición, pero la Corte Constitucional hace 13 años estableció 3 circunstancias excepcionalísimas, que son peligro en la vida de la madre, malformación genética no compatible con la vida y acceso carnal violento. Horas antes, el ministerio explicó en qué consiste este borrador que ellos manifiestan. No ha presentado modificaciones. La resolución se deriva de una orden que le ha dado la Corte al Ministerio el 24 de abril para que en 6 meses unifique las 16 sentencias que ha expedido desde el año 2013 alrededor de la interrupción voluntaria del embarazo. No hay nada nuevo en la propuesta de resolución, distinto a dejar unificado en un solo documento el procedimiento mediante el cual las mujeres en estos 3 casos despenalizados pueden acceder con calidad y seguridad a la interrupción voluntaria del embarazo. El borrador se publicó con el fin de cumplir lo establecido por la Corte, además de recibir y evaluar los comentarios de la ciudadanía para así expedir la resolución final. El Ministerio le ha solicitado a la Corte un plazo más amplio de 60 días para garantizar que podemos tener todos los espacios de comentarios, de discusión, de recomendaciones en torno a esa regulación final. El ministerio hizo claridad sobre los derechos de objeción de conciencia que son otorgados a los médicos. Se respeta la objeción de conciencia de quien quiere objetar y la Corte ha sido clara en que las instituciones, las personas jurídicas no tienen derecho a la objeción de conciencia, pero es la persona jurídica, las personas individuales sí, y la resolución lo plantea y lo deja como lo ha expresado la Corte. La publicación del borrador generó molestias en la Iglesia Católica. Los que están en el vientre materno son seres humanos por constitución para los que no tienen fe y los que tenemos fe. Y para los que tenemos fe es una criatura de Dios y no tenemos derecho a intervenir para cortarle su existencia. Grupos pro vida tampoco comparten lo establecido en la resolución. Por medio de un plantón frente al ministerio alzaron la voz, además de entregar sus objeciones y propuestas. Va a atentar no solamente con los derechos de los providas, sino con toda la sociedad. Una sociedad que tiene como base la democracia y el Estado de Derecho. La propuesta que traemos, y aquí tenemos 25,000 intervenciones ciudadanas que vamos a entregar ahora al ministro, es que el ministerio devuelva a la Corte Constitucional esto y que la Corte, como debe ser, recapacite. El ministerio aclaró que la resolución no es la legalización del aborto y tampoco busca penalizar a médicos que se opongan a practicar estos procedimientos. Aquí no se ha abierto una discusión más allá sobre la legalización del aborto. Creemos que es fundamental dar un debate con seriedad y altura alrededor de elementos ciertos. Por su parte, Justa Libre también emitió una carta dirigida al presidente Duque rechazando la medida y en la que esperan una respuesta positiva para entrar a debatir el tema del aborto en Congreso. Bueno, y además de toda esta polémica por una denuncia de inconstitucionalidad, la Corte volverá a debatir sobre la legalidad del aborto en Colombia. El debate constitucional será asumido por el magistrado Alejandro Linares, que tendrá que presentar una ponencia ante el recurso que instauró una abogada que asegura que desde la concepción hay vida y que la práctica del aborto trae graves consecuencias para la mujer. Bueno, pues es sin duda, Mauricio, el tema del día. En Colombia está el gobierno, según entendemos, acatando una orden que le da la Corte Constitucional, pero por cuenta de ese ejercicio lo que terminamos fue devolviéndonos en el tiempo a un debate que creímos ya habíamos hecho y habíamos superado hace 13 años. ¿Por qué otra vez estamos en este punto y por qué la Iglesia también alega que el Ministerio de Salud no tiene las facultades para reglamentar una sentencia de la Corte? Paula, la manera como usted formula la pregunta es muy importante porque deja claro que
el ministro tiene razón cuando dice no estamos haciendo nada nuevo. Es decir, el Poder Ejecutivo, el gobierno, el ministerio no están yendo más allá de lo que ha ido el país con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. De hecho, el llamado de la Corte Constitucional, que lo hizo en el mes de abril, le dice al gobierno, y le dice en concreto al Ministerio de Salud, hágame el favor y saque una resolución que unifique toda la jurisprudencia que hay. Ustedes veían más de 10 sentencias que ha sacado la Corte Constitucional, que la unifique de manera totalmente clara. Es decir, no le está diciendo invéntese algo nuevo, vaya más allá de lo que yo he dicho como Corte Constitucional, vaya más allá de lo que las normas constitucionales establecen. No, organice el enredo y póngalo en blanco y negro en una sola resolución. Es lo primero que está haciendo esta resolución. Este borrador de resolución, ahorita voy a volver sobre ello. Lo segundo que está haciendo es tratando de eliminar barreras para que se cumpla efectivamente lo que ha dicho la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, ustedes ya lo saben de sobra, ha establecido que, como lo dice la ley, el aborto es penalizado, salvo en los casos en que haya sido producto de una violación, en que haya de por medio una malformación del feto que sea incompatible con la vida y que haya de por medio el riesgo para la salud o para la vida de la madre. Lo que está diciendo la Corte es no se está pudiendo aplicar esas excepciones y no se están pudiendo aplicar o porque hay prejuicios o porque hay enredos o porque hay una objeción de conciencia de una institución o porque no le paran bolas a la gente, no se está pudiendo aplicar. ¿Es cierto eso o no? Las estadísticas que existen hablan de 400.000 abortos al año en Colombia, más o menos. 400.000. De los cuales se hacen por esta vía de esta excepción 322, es decir, 0,1%, la milésima parte de los casos. Eso quiere decir que la inmensa cantidad de los casos de aborto en Colombia se están haciendo de manera ilegal, clandestina, poco higiénica, poco salubre, etcétera, 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 poniendo en riesgo la vida de la madre, poniendo en riesgo toda la situación que hay de por medio alrededor de un aborto. Por lo tanto, el gobierno no se está extralimitando. El gobierno no está tratando de ir más allá de lo que dice la jurisprudencia de la Corte. El gobierno está tratando de hacer lo que le pide la Corte, que es organizar, garantizar mayor acceso y fuera de eso permitir que las cosas se hagan de manera legal, por supuesto, pero también salubre y también tratando de proteger la vida de la madre. En todo ese contexto, ¿a qué está llamada la gente? El gobierno saca un borrador y la gente está llamada a opinar sobre el borrador. Ahora, hay opiniones de opiniones. Por ejemplo, una opinión es decir, hombre, me parece que este artículo no va con lo que dice la sentencia de la Corte, me parece que este otro no es acorde con lo de más allá. Pero yendo a la pregunta de Paula, opinar yo sobre el borrador de la resolución es que yo no estoy de acuerdo con el aborto, devuelvan eso a la Corte y que la Corte vuelva y reconsidere. Es devolvernos efectivamente 13 años o devolvernos 12 años, yo ni me acuerdo cuántos años son, pero son entre 12 y 13, devolvernos todo ese periodo para volver a arrancar una discusión que ni siquiera tiene tanto sentido porque ya la Corte falló, la Corte tiene una sentencia, lo constitucional es constitucional, lo inconstitucional es inconstitucional. Esa discusión no debería dar lugar a salirse nuevamente de los cauces de lo que hemos discutido hasta el día de hoy. Otra cosa es lo que va a pasar en febrero del año entrante, cuando la Corte termine fallando sobre una ponencia que seguramente estará en ese momento lista, termine fallando acerca de si son o no constitucionales dos elementos de la normatividad colombiana. El Código Civil, que establece que solo hay vida una vez nace el individuo y no desde la concepción, y que eso puede estar sujeto a discusión filosófica, biológica, de la medicina, los avances de la ciencia, y otra, una demanda contra estas excepciones en las que está despenalizado el aborto. Eso puede abrir otro debate, pero el de hoy está dentro de los cauces de la Constitución y ahí no hay mucho más que hacer, ni hay mucho más que devolverle borradores a la Corte, ni nada parecido. Sin embargo, en este país pasa de todo. Esa es nuestra pregunta del día. ¿Cree usted que la Corte Constitucional debe estudiar la prohibición total del aborto en Colombia? Sí, no, ¿qué opina? ¿Por qué? Esa es nuestra pregunta. Participe a través de nuestras redes sociales, @RedMásNoticias en Twitter y Facebook. Y la noticia internacional del día sin duda está en Bolivia. El Tribunal Supremo Electoral de este país le dio la reelección en primera vuelta al presidente Evo Morales, pero la OEA, la Unión Europea y 4 países, entre ellos Colombia, piden que haya una segunda vuelta. Ya ganamos en la primera vuelta.
De esta manera, Evo Morales se adjudicaba en la mañana su cuarta reelección, a pesar de que aún faltaba el 1,5% de los votos por contar. Para ese entonces, el mandatario sacaba una ventaja de 10,13% frente a Carlos Mesa, suficiente para ganar sin necesidad de ir a segunda vuelta. Horas después, y en un acto en Cochabamba, Morales subió el tono de sus declaraciones para criticar a su principal oponente. ¿Cómo pueden defender a un cobarde y sobre todo a un delincuente? Nos daría vergüenza defender a un delincuente como Carlos de Mesa. Ahí está toda la documentación. Mesa, por su parte, se reunió con partidos de derecha y líderes centristas para exigir una segunda vuelta presidencial. Que el pueblo boliviano ha demostrado con su movilización permanente que no está dispuesto a permitir una nueva burla a su voluntad expresada en las urnas, como la perpetrada después del referendo del 21 de febrero de 2016. Con el paso de las horas, la tensión aumentaba en municipios como El Torno, en donde simpatizantes y opositores al presidente Evo Morales se enfrentaron con palos y piedras. A las 8 de la noche, hora de Colombia, ya estaba el 99,99% de los resultados escrutados. Evo Morales con 47,07% le sacaba 10,56% de ventaja a Carlos Mesa, que obtenía 36,51%, diferencia suficiente para lograr un cuarto mandato hasta 2025 y evitar la segunda vuelta. Mauricio, ¿aquí qué sigue? ¿Qué sigue en este panorama que tiene un manto de duda tan grande sobre los resultados, que además son unos resultados que se logran con una diferencia súper chiquitica y que además tienen un candidato, el señor Carlos Mesa, que dice que no va a reconocer los resultados? Paula, una vez más me gustan las palabras que usted usa en la pregunta cuando dice manto de duda, porque nadie tiene certeza de que si aquí hubo fraude o no hubo fraude. De hecho, hay seguidores de este noticiero que han preguntado si será que ganó por eso o no ganó por eso, por un supuesto fraude. Pues tengamos presente, en todo caso, que hay por lo menos 3 instancias que lo llevan a uno a dudar. La primera de ellas, que el domingo se hubiera suspendido la publicación de los datos cuando se estaba haciendo el conteo de los votos. De repente, ¡pum!, no volvemos a saber nada. Y cuando volvemos a saber, este es el segundo hecho, porque si hubiera suspensión y después uno retomara más o menos cómo iban las cosas, vaya y venga. Cuando se vuelve a saber la información, ya con mucho conteo avanzado, con un porcentaje bastante alto, cambian las tendencias de los resultados. Y finalmente, el tercer hecho por el cual hay una evidente sospecha es porque en distintos lugares de Bolivia, ayer reseñábamos por lo menos en La Paz y en Potosí, se encontraron cajas y se encontraron paquetes con tarjetones que le daban la victoria a Evo Morales, y que vaya uno a saber si algunos de ellos pasaron a las elecciones o no pasaron a las elecciones. Material fraudulento que le va a la victoria a Evo Morales terminó pasando. Por lo tanto, indicios hay. Uno a estas alturas no puede decir que ese 10,55 que Evo Morales le saca a Carlos Mesa, que es un poquitico más de los 10 puntos que necesita para quedar elegido presidente, justito lo que necesita, ¿es fraudulento o no es fraudulento? Pero existiendo semejantes nubarrones de dudas, pues algo se debería hacer. Y quiero mencionar finalmente el rol de 3 actores claves en todo esto. Uno, la OEA. ¿Por qué la OEA? Porque incluso hoy Evo Morales sigue insistiendo: yo quisiera que la OEA audite estos resultados. Incluso hoy, después de haber el Tribunal Supremo Electoral dado los resultados y demás, y insiste en eso. La OEA, por su parte, originalmente había dicho: yo los audito siempre y cuando los resultados que salgan de mi auditoría sean vinculantes, se cumpla lo que yo diga y no quedar ahí como un bobo de papel que nadie le para bolas. Sin embargo, la OEA cambió de posición el día de ayer, lo decíamos en el noticiero, cuando dijo: yo lo que propongo es que haya una segunda vuelta. Seguramente, como siguió apareciendo material fraudulento aquí y allá, la OEA puede decir: hombre, yo al final termino auditando unos tarjetones que ni siquiera sé si son legítimos o no, y termino conestando un posible fraude. Segundo actor relevante en todo esto, Carlos Mesa, por supuesto, el que está en segundo lugar y que terminó fundando hoy, ustedes lo veían en la nota, la Coordinadora en Defensa de la Democracia. Grande, chiquita, mediana, pues vean, por lo menos tiene encima el 37% del potencial electoral. Tercera parte del país mal contada puede estar del lado de Carlos Mesa,
protestando y protestando y protestando de aquí en adelante, diciendo aquí nos hicieron fraude. No pierdan de vista lo que puede pasar con Carlos Mesa y con esa coordinadora. Y tercer gran protagonista, la comunidad internacional. Ya habíamos dicho, Estados Unidos, Argentina, Brasil, han dicho que hay que ir a segunda vuelta. La gran novedad es que Colombia se ha sumado a ese movimiento que busca una segunda vuelta. Y ha dicho una frase, esos 3 países y esos 4 países en realidad, porque la Unión Europea estaba ayer también detrás de esta idea, pero por lo menos no ha suscrito esta frase. Dice, solo reconoceremos resultados que reflejen la voluntad del pueblo boliviano. ¿Quiere decir eso que dentro de unos meses Colombia va a estar diciendo ni Nicolás Maduro es presidente de Venezuela, ni Evo Morales es presidente de Bolivia? Pues todo es posible, entre otras cosas, si esto no se resuelve por una vía racional. Por lo menos 750 personas de 2 torres del edificio Atalaya, eso queda en Medellín, viven el peor día de sus vidas, un gran drama. Ayer, a eso de las 3 de la tarde, les dijeron que debían abandonar sus apartamentos porque la edificación estaba en riesgo, incluso de un posible colapso. Algunos lo único que pudieron sacar fueron sus pertenencias y la ropa que tenían puesta. Vamos con Cristina Pineda, nuestra corresponsal en Medellín, que nos amplía esta información y está en el sitio. Hola, Cris, buenas noches. Buenas noches, Giovanni. Pues nosotros precisamente nos encontramos a las afueras de la parroquia, muy cerca de la urbanización que fue desocupada y con orden de evacuación, más o menos 2 o 3 cuadras. Y precisamente están aquí en la parroquia porque necesitaban que todas las víctimas fueran escuchadas en esta reunión que está siendo encabezada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, organismos de control y también representantes legales de la constructora. Como pueden ustedes observar, es un ambiente de incertidumbre el que se vive hasta ahora, nada ha cambiado. Desde ayer siguen aquí presentes esperando alguna respuesta. Incluso se había considerado la posibilidad de que pudieran entrar a las casas por sus pertenencias, pero esto les fue denegado porque el alcalde de Medellín hace pocos minutos visitó el lugar y dijo que no estaba para nada habilitado el ingreso de estas personas. Incluso también se había considerado la posibilidad de que sacaran los vehículos los bomberos, los que se quedaron atrapados en el parqueadero, los vehículos, pero dijeron que no podía ingresar nadie porque también debían preservar la vida de los bomberos. Esta fue el ultimátum que dio el alcalde, y que hasta que no haya un estudio serio, concienzudo, nadie podrá ingresar a la edificación hasta nueva orden. En el siguiente informe nosotros les detallamos a profundidad el verdadero drama que están viviendo los afectados. Como era habitual, los residentes de la urbanización Atalaya llegaron a sus hogares, pero se encontraron con la sorpresa de que no podían ingresar. Una de las columnas que sostiene la estructura sufrió una inclinación que obligó a las autoridades a ordenar su evacuación. El hijo de María Isabel se encontraba dentro del apartamento cuando sintió que se estremeció. Mi hijo fue el que le tocó. Él sintió como si le hubieran levantado la cama así para arriba y un ruido horrible. Y ya empezaron a evacuar la gente. ¿Qué nos dicen? No nos dejan ingresar todavía, no hay un parte pues como que vamos a proceder. Luego de la evacuación, los inquilinos debieron refugiarse en la parroquia del barrio para entender lo que estaba sucediendo, porque ni siquiera alcanzaron a sacar sus pertenencias. Hoy muchos continúan con la misma ropa de ayer. En este momento pues ustedes pueden ver la realidad. Ni totalmente seguro ni habitable, en este momento no hay nadie, las personas que vivíamos ahí en este momento estamos en la calle. Con lo que tenemos puesto. Ahí la constructora está orquestando soluciones de hotel. La verdad es que anoche lo que tengo entendido es que la solución de hotel la dieron tardísimo. En el caso de nosotros tenemos un niño de 3 años, entonces tocó que el abuelo los ayudara a tener al niño y a las 11 de la noche buscar a dónde quedarnos porque pues más allá no se puede. Pero hay algo que los tiene indignados. Según sus relatos, en los ascensores pusieron una circular en la que no se advertía de ningún riesgo y certificaba que la edificación era habitable, por lo que recurrieron a la calma. Sin embargo, hoy el panorama es incierto. Estamos hablando también que como no sabemos nada del tema, dijimos, bueno, están haciendo algo, pero nunca supimos nada. Alguien de nosotros dijo que uno de los porteros le dijo que había algo por hacer, que había como una emergencia, pero que todavía no se podía hablar del caso. Entonces nos estamos preocupando porque alguien desde la digamos, que hace parte del edificio, medio lo mencionó, pero no nos lo habían dicho. La constructora Soluciones Civiles dio su explicación a través de un comunicado. En uno de los apartados asegura que el diseño estructural fue contratado con la firma Planicálculos, empresa que cuenta con más de 34 años de experiencia. Mientras tanto, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres se encuentra haciendo las mediciones para elaborar cálculos que le permita definir si los residentes pueden o no ingresar a sus viviendas para sacar sus pertenencias más urgentes. Por ahora, el panorama es incierto.
Alrededor de las 11:30 de la noche, el equipo técnico nos recomienda no detener y no ingresar más la estructura hasta no poder modelar con mayor cantidad de datos y poder garantizar unos factores de seguridad de acuerdo a la información. Eso lo hemos hecho durante toda la noche y el día de hoy, siguiendo con la recolección de datos que nos permita generar unos modelos matemáticos y unos factores de seguridad. El equipo técnico se encuentra trabajando desde primera hora de la mañana en esos modelos y en esa información para entregarnos entonces un parte frente a los factores de seguridad que nos permitan tomar decisiones de actuaciones posteriores. La constructora ha desarrollado 31 proyectos, entre los que figura Atalaya de la Mota, que empezó su construcción en 2010 y finalizó en el 2011. Se compone de 2 torres con 248 apartamentos para un total de 750 personas que los habitan. Su área construida es de 14.000 metros cuadrados. Son más las preguntas que las respuestas para estas familias que de un momento a otro se quedaron en el aire. Por su parte, el alcalde de Medellín dijo que no se moverá aquí de esta reunión hasta no escuchar todos los testimonios de las víctimas. Y como dato adicional, uno de los afectados también resultó ser el futbolista del Independiente Medellín, quien no pudo asistir al entrenamiento deportivo de hoy porque sus pertenencias se quedaron en el apartamento. Al momento de la evacuación, su esposa se encontraba con sus 2 hijas, quien debió descender 26 pisos con las niñas en sus brazos. Información que les reportamos desde Medellín. Yo regreso a estudio. Buenas noches, Paula. Pues qué tragedia, Cristina, son los ahorros de toda una vida de muchas personas los que están allí representados en estos apartamentos, en este edificio que no se sabe qué va a pasar. Nosotros atentos a hacer seguimiento de esta noticia. Y se acerca la hora cero para las elecciones de este 27 de octubre. El gobierno ya decretó la ley seca, observadores internacionales ya llegaron al país y el material electoral va camino a las regiones. Está todo listo para los comicios de este domingo. La ley seca empezará a regir desde las 6 de la tarde del sábado 26 de octubre hasta las 6 de la mañana del lunes 28 de octubre. Hoy fue instalada la misión de observadores internacionales que velarán por la transparencia de las elecciones. Hay representación de 13 países de la región y somos 70 y tantos. Venimos a una jornada histórica para ustedes. El registrador nacional aseguró que todo marcha en orden en cuanto a la logística. Vamos a tener 11.500 puestos de votación, 107.916 mesas en todo el país. Tenemos un potencial de votantes de 36.602.752 y vamos a tener efectivamente pues toda una gran cantidad de autoridades viendo el proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral informó que casi la mitad de los candidatos inhabilitados tenían sanciones penales o disciplinarias. Quiero hacer un llamado a los partidos políticos y es que 1.500 ciudadanos revocados por estar incursos en causales de inhabilidad, pues obviamente indica que a los partidos les faltó un poco más de juicio al momento de revisar la ventanilla única, al momento de revisar la plataforma Siri para verificar si sus candidatos estaban o no inhabilitados. Durante estas elecciones habrá 14.500 estaciones de identificación biométrica en los municipios donde más suplantaciones se ha presentado. Seguimos con otras noticias. El próximo domingo, usted lo sabe, tiene una cita con la democracia. Es el día en que vamos a elegir a nuestros alcaldes, gobernadores, representantes en los diferentes consejos. Y lo más importante es que ese día la seguridad funcione perfectamente. Por eso a esta hora hacemos contacto con el mayor general Jorge Vargas Valencia. Él es director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional. General Vargas, buenas noches. Gracias por atendernos en Redman Noticias. Buenas noches, Giovanni. Un gran saludo a toda la audiencia. General, hablemos del Plan Democracia. ¿Cuántos hombres van a estar cuidándonos el próximo domingo? Giovanni, indicarle a los colombianos que esta cita es muy importante, invitarlos desde ahora a que salgan a votar muy temprano. Las fuerzas militares y la Policía Nacional tienen un gran dispositivo alrededor del Plan Democracia para garantizar la seguridad y que ejerzan su voto de forma libre y pacífica. La Policía Nacional va a cuidar 7.140 mesas en todo el territorio nacional y tenemos dispuestos de manera directa 68.289 policías. Esto es un gran número, es importantísimo, más todo el componente de fuerzas militares, cubrimos el 100% de las 11.590 mesas de votación, que significan, puestos de votación, que significan 108.945 mesas. Es un gran dispositivo. Toda esta semana hemos estado desplegando a los policías a lo largo y ancho del país para este evento tan importante para la democracia en Colombia.
General, aparte de las fuerzas militares, de los policías que van a estar en las calles, ¿ustedes tienen, no sé, de pronto alguna ayuda adicional por parte de gobiernos extranjeros en el monitoreo de la seguridad, sobre todo en las fronteras? Giovanni, en nuestro puesto de mando unificado que funciona en la Dirección General de la Policía en Bogotá, van a estar la mayoría de entidades que tienen que ver con las elecciones en Colombia. Y estaremos conectados con el Ministerio del Interior todo el día ese domingo en tiempo real. Queda instalado a partir de mañana a las 6 de la mañana. Estamos cooperando con toda la red de policías de América, Ameripol, para que si ellos tienen información, nos indiquen y nos pasen oportunamente las informaciones, reitero, que en términos de seguridad nos contribuyan a que este día sea exitoso para la democracia en Colombia. Tenemos una muy importante relación con las autoridades de Ecuador, de Perú, de Brasil, de Panamá, con las cuales estamos cooperando en tiempo real. Tenemos agregados policiales en esos países y con ellos también hacen parte del puesto de mando a distancia para que nos estén informando si hay alguna información que deba ser atendida por la Policía de Colombia. ¿Cuáles son los puntos, general, más delicados en cuanto a orden público para el próximo domingo? Hemos venido, Giovanni, trabajando de manera ininterrumpida desde hace más de 6 meses, identificando a partir del Centro Integrado Electoral que llevamos con el Ministerio de Defensa y con instrucciones muy claras del señor Presidente de la República y del señor Ministro para identificar cuáles son las zonas prioritarias que requieren mayor atención en seguridad. Y hemos definido 5. Una en el Pacífico que tiene que ver muy puntualizada sobre el sur del Cauca y algunos municipios del norte, algunos municipios de Nariño, eso hablando de la zona en el Pacífico, también en algunos municipios del corredor de Urabá y del sur de Bolívar, y estoy hablando del Urabá antioqueño, en la zona especialmente en la parte rural del Inca, el Clan del Golfo, Córdoba, Bajo Cauca, 6 municipios y sur de Bolívar. Tenemos preocupación también, en términos de seguridad hablando, en algunos municipios del Catatumbo, en norte de Santander. Ahí hay una presencia importante de fuerzas militares y de policía para garantizar la movilidad de los ciudadanos ese día. Y una zona entre Arauca y Casanare, también con municipios identificados, y en la cuenca del río Guaviare. Esas 5 zonas son prioritarias para nosotros. General, ¿hay algún grupo armado ilegal terrorista que haya hecho algún tipo de advertencia o de amenaza sobre esta jornada democrática del próximo domingo? No, hasta el momento no tenemos una amenaza directa de un grupo armado organizado o residual. Todos nuestros dispositivos están desplegados para garantizar, reitero, las elecciones, pero los servicios de inteligencia, tanto de fuerzas militares como de Policía Nacional, han estado alertas en la recolección de información para anticiparnos a eventos que puedan surgir en el antes, en estos días, durante las elecciones y por supuesto posterior, en los traslados de los votos, garantizar los escrutinios, el conteo, luego el traslado hacia cabeceras municipales, de registradores. La inteligencia ha estado muy anticipativa y tenemos también puntos focales en donde entre fuerzas militares y Policía Nacional estamos ampliando el control, especialmente en las zonas que acabo de indicar, Giovanni. Pues es el general Jorge Vargas Valencia, el director de Seguridad Ciudadana. Este general que nos acompaña esta noche muy amablemente está al mando de 68.000 policías, que son los que nos van a cuidar el próximo domingo. Quiera Dios, mi general, que todo le salga bien por el bien de la institución, por el bien del país y que no tengamos nada que lamentar, sino que estemos celebrando al final del día una fiesta democrática en paz. Mucha suerte, general, le mandamos un fuerte abrazo. Gran saludo, Giovanni. Invitamos a todos los colombianos a que participen de esta fiesta democrática. Dios y patria. Claro que sí, general. Y recuerde, si usted tiene alguna información, está viendo algo ilegal, no dude, llame de una a la Policía Nacional y reporte cualquier alteración. También la seguridad depende de que todos colaboremos en esta jornada del próximo domingo.
Y escuchen esto, a pocas horas de las elecciones fueron capturados por la Fiscalía los dos únicos candidatos a la alcaldía del municipio de Rosario, en Nariño. El fiscal general además se refirió a las delicadas denuncias que hay sobre varios de los candidatos a la alcaldía de Acacías Meta, uno de ellos ya sancionado por la Procuraduría. El municipio de Rosario, Nariño, está muy cerca de vivir unas elecciones completamente atípicas. Los dos únicos candidatos a la alcaldía fueron capturados en las últimas horas. Lauro del Arturo Guerrero y Alberto Folleco Erazo fueron capturados por el CTI y la Fiscalía por presuntamente ofrecer dineros a sus votantes siempre y cuando se comprometieran a votar en su favor, para lo cual debían trasladarse a un municipio diferente al de su residencia. La situación es delicada, pues cabe la posibilidad de que el próximo domingo los candidatos estén en la cárcel. Hay una persona ya con medida de aseguramiento y en relación con la otra se ha solicitado la medida de aseguramiento. Esperemos que el juez disponga lo que considere pertinente. El panorama de fraude y comisión de delitos electorales en el país es preocupante en general, y en Acacías Meta, en donde en las últimas horas se sancionó al actual alcalde del municipio y se denunció al candidato Carlos Julio Plata Becerra por supuestamente estar relacionado con el homicidio de la lideresa social Fidelina Rosa Torres. Esas referencias de lo de el municipio que usted menciona ya las tenemos y estamos adelantando algunas labores de indagación en relación con esos casos. Frente a todo lo anterior, la Fiscalía anunció que se dispondrá de más de 8.000 funcionarios entre fiscales e investigadores para ejecutar las acciones judiciales del próximo domingo. En medio de los disturbios de esta tarde en la Universidad Nacional aquí en Bogotá, una familia que regresaba a casa resultó atacada con un ladrillo lanzado por encapuchados al carro. En el carro viajaban dos niños de apenas 3 y 8 añitos que se vieron afectados. Uno de los afectados grabó este video que les vamos a mostrar a continuación de los angustiosos momentos después del ataque de estos encapuchados y vándalos. Bueno, la Universidad Nacional están haciendo una manifestación que apoyo que hagan sus manifestaciones lo que quieran, pero vea, esto es lo que tenemos que pagar los bogotanos. Esto es lo que tenemos que pagar los bogotanos. Nos tiran una roca desde la Universidad Nacional de este porte. Vea. Vidrios por todo lado, estamos vueltos nada, esquirlas, sangrados, vengo con mis hijos. ¿Y por qué nosotros los bogotanos tenemos que aguantarnos a estos hijuemadres que supuestamente son universitarios, que supuestamente están estudiando y tienen 5 dedos de frente? Listo, manifiéstense, hagan lo que quieran, pero ¿por qué tienen que utilizar la violencia y nosotros tenemos que pagar los platos rotos de estos desgraciados? Ahí está, eso es lo que dicen los ciudadanos que están siendo atacados por los vándalos que supuestamente salen a protestar y lo que salen es a agredir a ciudadanos. Por poco termina en tragedia. 2 niños de 8 y 3 años pudieron haber resultado gravemente lesionados. Se entiende la indignación que tiene esta persona que hace el video e incluso que usa palabras subidas de tono, pues es que no es para menos. Giovanni y Paula, hay gente que a raíz de los sucesos de Chile, de los sucesos de Ecuador, dice, bueno, en Colombia, ¿cuándo nos vamos a despertar? ¿Cuándo es que vamos a agarrar y vamos a armar aquí un zaperoco para que nos oigan? Hay una diferencia muy grande entre tener cosas que decir y no poder manifestarlas, o por los partidos tradicionales porque no sé qué, o con los políticos porque son unos corruptos, o con las corporaciones públicas porque no se confía en ellas, etcétera, etcétera. Y tener este tipo de manifestación política. La gente no termina comiendo cuento con este tipo de actos violentos. La gente termina, por el contrario, yendo en contra de los propósitos de lo que están buscando quienes se manifiestan de esa manera. Lo estamos viendo en el caso de Chile, lo hemos visto en el caso de Colombia. Cualquiera que quiera mover de una manera civilizada y democrática alguna iniciativa, que salga a la calle y proteste y demás. Pero cuando hay de por medio el daño de cosa ajena, vean el efecto que generan entre la gente. Y eso además no tiene nada de protesta social. La desfiguración de los partidos políticos es impresionante, así lo aseguró el ex candidato a la presidencia Sergio Fajardo al afirmar que hay crisis en las colectividades porque según él han perdido credibilidad. En diálogo con Red Más Conexión, el ex candidato presidencial Sergio Fajardo arremetió contra los partidos políticos. Hay una desfiguración de los partidos políticos, de las ideas, de principios. Aquí son coaliciones, se juntan, se pegan de cualquier manera sin ningún propósito superior de la política para cambiar la sociedad. Aseguró que los ciudadanos cada vez se sienten menos identificados con estas colectividades. Doctor Fajardo, en su opinión, los partidos políticos ya tienen un papel intrascendente. Aquí la desfiguración de los partidos es impresionante. Esto
Por eso digo yo que estamos a puertas de una etapa superior de la corrupción en Colombia, porque no hay ideas, propuestas. Y criticó la forma como, según él, se sigue haciendo política en Colombia. Yo creo que aquí lo que estamos viendo es una cantidad de negocios electorales, de alianzas que se conforman con gente que, entre comillas, invierte alrededor de una persona para candidata, y esos negocios que se hacen ahora son los que se pagan después. Fajardo confirmó que desde ya trabaja en su aspiración para llegar a la Casa de Nariño y que él será el presidente y no Gustavo Petro. La vía al llano fue cerrada de manera preventiva tras el incendio de un carro tanque. El hecho se registró en la tarde en el kilómetro 20 en la vía Bogotá-Villavicencio. Esas son las imágenes del incendio del camión. El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca confirmó que el carro tanque transportaba gasolina, por lo que podía estallar en la carretera. Hasta el momento, una sola persona presenta lesiones menores. Las autoridades desconocen los motivos que pudieron generar esta conflagración. Entonces tenemos la vía al llano, o la cierran por los derrumbes, o la cierran por las lluvias, o la cierran porque algunos camiones seguramente no tienen la revisión necesaria y se incendian. Como lo anticipó hace 2 días Red Más Noticias, ante las autoridades judiciales se presentó Mayra Rojas, alias Sonia, exintegrante de las FARC, a quien investigaban por supuestamente rearmarse junto con Iván Márquez y Jesús Santrich. Alias Sonia aseguró que se trata todo esto de una persecución en su contra y que es extraño que el partido político FARC no se pronuncie al respecto. Vine a presentarme voluntariamente y rendir de que estoy comprometida con el proceso de paz y que no soy la persona que ellos acusan que soy en el video. No puedo asegurar, pero pueden haber terceros implicados en eso porque no hay otra manera. ¿Por qué la gente del partido de las FARC no se ha pronunciado respecto a específicamente de su situación jurídica? A mí me parece pues extraño de que ellos no se hayan pronunciado. El único que se pronunció es Carlos Antonio. Ha habido un silencio de parte de ellos, no sé por qué. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien también fue presidenta de Chile, envió una misión a su país para conocer de primera mano la situación que se está viviendo. Bachelet anunció el envío de la delegación luego de que se cumplieran ya 7 días de protestas que han dejado 18 muertos, 2 de ellos colombianos, cuantiosos daños en tiendas y supermercados, averiaciones en el sistema de transporte público y destrozos en 118 subestaciones del metro, los cuales están avaluados en más de 380 millones de dólares. Estamos trabajando en un plan de normalización de la vida de nuestro país y de nuestros compatriotas. Crece la alerta en California por los incendios forestales que siguen fuera de control. Las llamas iniciaron a las 2 de la mañana, hora local, y lejos de poder ser combatidas, van en aumento por los fuertes vientos que superan los 120 kilómetros por hora. Más de 1.700 residentes recibieron órdenes de evacuación obligatorias. Los colegios permanecen cerrados como medida de precaución. Y las imágenes que ustedes van a ver a continuación, para muchos, corresponden a un milagro. En Phoenix, una pareja se llevó el susto de sus vidas, unos transeúntes con su bebé en un coche. Ay, no. Miren esto, un conductor en estado de embriaguez por poco ocasiona una tragedia al pasarse ese semáforo en rojo. La pareja cruzando la cebra con el coche, cuando esta estrellada evitó que fueran embestidos. Como Ernesto Otaves Obeso, fue identificado el conductor ebrio que casi ocasiona la tragedia. Con 28 años fue arrestado por cargos de asalto agravado y un cargo adicional por posesión prohibida de alucinógenos. Fue hallada además un arma en la camioneta. Eso se llama milagro. Mire, como dicen por allí, cuando no te toca ni aunque te pongas. Así es. El petróleo de referencia Brent se cotizó en promedio a $61.52 el barril. La libra de café colombiano cerró en Nueva York a 96 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia ascendió 0,17% a 1.616 unidades.
La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.387 pesos con 72 centavos. El euro se cotizó en promedio a 3.744 pesos con 52 centavos. La cifra del día es el 11% del aumento del número de contribuyentes que declararon renta para 2018. La DIAN anunció que 3,2 millones de personas naturales cumplieron con esta obligación. El Instituto Roosevelt en Bogotá es familiar entre los colombianos debido a la lucha contra la poliomielitis que emprendió desde hace 30 años. Pero sus retos no terminaron ahí. Aproximadamente mejorará una de sus clínicas para llegar al mayor número de personas. El Instituto Roosevelt tiene la capacidad de anclarnos a la vida. Nací con displasia congénita de cadera. Desde que nací, pues me enyesaron. Yo casi no podía caminar. Daba 5 pasos, me cansaba. Esta entidad nació unos meses antes del Bogotazo. Lleva más de 70 años como centro de rehabilitación físico y mental para personas que se encuentran en condición de discapacidad. En los últimos 5 años hemos llegado a más de 2 millones de niños de todo el país. Durante una reciente gala que reunió a los amigos más generosos del Roosevelt, los directivos presentaron en sociedad un proyecto que pondrá una de sus clínicas en el podium de las más vanguardistas de Colombia. Vamos a hacer una sala de esterilización muy moderna para servir con mucha mayor tecnología desde las salas de cirugía, tener una central de esterilización que nos permita ser más amables con el ambiente, consumir menos agua y energía. El proyecto va por buen camino, pero hace falta dinero. Es una inversión cercana a los 2.500 millones de pesos, ya tenemos apropiado más o menos el 30%. El Instituto Roosevelt tiene otro reto, aumentar el número de niños beneficiados. Vamos con la pregunta del día. ¿Qué opina del borrador que presentó el Ministerio de... No, perdón, vamos con la otra pregunta del día, que dice, ¿cree usted que la Corte Constitucional debe estudiar la prohibición total del aborto en Colombia? Esa es nuestra pregunta, esto es lo que nos dicen nuestros televidentes. Elizabeth Bedoya dice, no, eso sería retroceder en la obtención de derechos que hemos logrado las mujeres. Vamos con Aura Martínez, dice, sí, asesinar a un ser indefenso es un crimen y ante la justicia divina no quedará impune. Uno más, Jacqueline Arias dice, no, absolutamente no. Esta es la respuesta de nuestros televidentes a la pregunta del día, el tema del aborto, que ha sido tema por la reglamentación, borrador de reglamentación que ha presentado el gobierno y la fuerte respuesta por parte de la Iglesia Católica. Es momento del entretenimiento. A ustedes gracias por estar con nosotros y vamos a iniciar hablando de cine porque al parecer Jane Foster, el personaje protagonista de Thor Love and Thunder, enfrentará un cáncer de mama. Natalie Portman será la encargada de personificar a esta heroína de la saga del Dios del Trueno de Marvel y aunque no confirmó esta información, se mostró interesada en que se aborden estos problemas de la vida real en una película de ciencia ficción. Y más de 200 artistas le darán la bienvenida a la Navidad con un concierto lleno de magia, de luces, interacción con el público, producción de última tecnología y coreografía a cargo de la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia, el cantante argentino Diego Torres y el coro de Misi Producciones, dirigidos por el 6 veces ganador del Grammy Julio Reyes Copelo. Ahí van a estar. Estaré dirigiendo a la Filarmónica Joven de Colombia, a mi querido Diego Torres y al coro de Misi Producciones. Va a ser una noche muy especial donde le vamos a dar la bienvenida de alguna manera a la Navidad. Vamos a celebrar con un montón de canciones, canciones que tienen que ver con la Navidad, canciones que tienen que ver con mi música. Un concierto para unir a las familias colombianas, con clásicos como Noche de Paz, Campana sobre Campana y I Want to Wish You a Merry Christmas. La Filarmónica Joven de Colombia reunirá también a músicos de diversas regiones del país que han representado el talento juvenil nacional. La cita será a partir del 23 de diciembre y hasta el 6 de enero. Hasta aquí la información del entretenimiento y la cultura en Red Más Noticias. Ustedes ya lo saben, en 15 Minutos TV encuentran una hora de los famosos, de los artistas y de las noticias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos.
Hasta aquí esta emisión de Red Más Noticias. A ustedes, como siempre, gracias por su compañía. Al fin viernes, Paula, mañana, Sí, ¿no? señor. Mañana. Mañana, 6 en punto de la mañana, nosotros madrugando para hablar de todo lo que tiene que ver con esta jornada de elecciones. Y recuerda que nos pueden ver también en Mi Claro app y en Claro Música sin consumo de datos si usted es usuario Claro. A las 6 en punto de la mañana nos vemos. Chao, chao.